Continuando con algunos ejemplos para la obtención de los parámetros cinéticos, orden de reacción, constante de velocidad, vamos a presentar este ejercicio en el cual partimos de datos de presión. Si tenemos que al tiempo inicial se introduce butadieno a 326 grados centígrados para producir vinil ciclohexano, ¿no? Y es en base a esta estequiometría. 2 de butadieno me da 1 de vinil ciclohexano. 2 de A que me da B. Entonces, simplificando esta expresión, la vamos a manejar de esta manera, ¿no? 2 de A que nos da B. Tenemos que estos datos se obtuvieron en un reactor tipo Bash. Tenemos también diferentes tiempos, desde el tiempo 0 hasta un total de 10.600 segundos. La presión la tenemos en unidades de Torricellis. Un Torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio. Y etiquetamos cada uno de estos datos desde I igual a 0 hasta N, ¿no? Entonces son 10 datos, pero nuestro primer dato lo vamos a nombrar como 0. Y con eso vamos a identificar que al tiempo 0 tenemos esta presión, al tiempo 1 tenemos esta presión, hasta el tiempo 9 tenemos esta presión, ¿no? Y obviamente el tiempo 9 corresponde a este valor, el tiempo 4 a este valor. Lo que pudiéramos hacer inicialmente, cuando tenemos esta serie de datos, es por inercia decir, ok, puedo plantear esta expresión de velocidad como esta, que sería la velocidad de reacción es igual a la constante por la presión de A a la alfa. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. Si hacemos eso, aquí tenemos presión, pero esta presión es presión total, no es la presión de A. Es decir, cuando ustedes realizan su experimento en su reactor tipo Bash, alimentan el butadieno, ponen un manómetro e inicialmente tienen la presión de 632. Comienza la reacción y a medida que avanza el tiempo, esa presión va disminuyendo. Y ustedes lo que van registrando es la presión de ese manómetro. Pero ese manómetro les está dando la presión total. Les da la presión de lo que tienen de A más lo que se ha formado de B. Ahí es presión total. Entonces, para aplicar este método, ya sea método diferencial o método integral, para poder encontrar estos valores de alfa y de el valor de la constante cinética, necesitamos datos de presión de A o de concentración de A. Ok, y ahora, ¿cómo pasamos de este dato de presión total a un dato de presión parcial de A y a un dato de concentración? Si recuerdan, en algún momento dijimos que podíamos plantear esto en función del avance de reacción. Ok, y este avance de reacción nos va a decir la disminución de la presión en términos de Torricellis, ¿no? ¿Cuántos Torricellis ha disminuido esa presión? Y conociendo ese valor del avance, del grado de avance de reacción, pudiéramos plantear de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que la presión de A, en función del grado de avance de reacción, la planteamos de esta manera, es la presión inicial, y como A es un reactivo, va a estar disminuyendo, ¿ok? Por eso vamos a poner negativo. El coeficiente estequiométrico de A, recordamos, es 2, y lo vamos a multiplicar por el grado de avance de reacción. En el caso de B, va a ser la presión inicial de B que tengamos, y como es un producto, entonces va a ser positivo, más el grado de avance de esta reacción. Ahora, si recordamos también, la presión total la podemos calcular como la presión de A más la presión de B. Ok, aquí yo estoy etiquetando presión total de I porque tenemos diferentes tiempos, ¿no? Entonces vamos a calcular un grado de avance para los diferentes tiempos, ¿no? Para el tiempo 0 el avance es 0, pero tenemos que llegar hasta el tiempo 9, ¿no? Que es de 10.600 segundos. Ya planteamos cómo calcular la presión de A y la presión de B. Entonces, si sumamos presión de A más presión de B, sería sumar esto más esto de aquí, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Este grado de avance lo podemos sumar
con este. Entonces si aquí tenemos menos 2 más 1, nos va a quedar menos 1, que es lo que tenemos aquí. Y se reduce a lo que es la ecuación 6, ¿no? La presión total a cualquier tiempo va a ser la presión inicial de A más la presión inicial de B menos el grado de avance de reacción que tengamos a ese tiempo. ¿Ok? Si aquí despejamos, bueno, bien, si vemos esta presión total la tenemos en la tabla, ¿no? Tenemos presión total a diferentes tiempos, eso lo conocemos. La presión inicial de A es al tiempo cero la presión total, ahí no hay reacción, por lo tanto podemos asumir que esa presión inicial corresponde únicamente a A, que así fue, ¿no? Alimentamos A únicamente, entonces es un dato que también conocemos. La presión de B, dijimos que no hay reacción, por lo tanto B va a valer 0. Así que podemos despejar este término de aquí, que es el que no conocemos, y que nos puede servir para conocer la presión de A y la presión de B a los diferentes tiempos. ¿Sí? Como quedó expresado en la ecuación 3 y 4. Bien, entonces si aquí despejamos, estos dos que están aquí positivos pasan del otro lado de la igualdad negativos y nos queda todo esto igual a menos grado de avance de reacción. Multiplicamos todo por menos 1, esto nos queda positivo y todo esto lo afectamos por el signo negativo. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Para el tiempo 1 tenemos que la presión total del sistema es de 600.6 torriceles. ¿Ok? Es esto de acá. Aquí al tiempo 1, esta es mi presión total. Mi presión de A0 es 632 torriceles y mi presión de B0 es 0, ¿no? Porque no tenemos reacción todavía ahí, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos presión de A y presión de B y presión total. Si sustituimos esos valores en esta expresión, ¿sí? Nos va a quedar que el grado de avance de reacción es de 25.4 torriceles. Ya conozco el grado de avance de reacción para mi tiempo 1, únicamente. Ahora ese grado de avance lo puedo utilizar para sustituirlo en estas dos ecuaciones y calculo presión de A y presión de B. Bien. Entonces, mi presión de A me va a quedar 632 menos 2 por el grado de avance, que era 25.4, y tengo 581.2 torriceles. Presión de B es presión de B0, que vale 0, más 25.4, va a ser igual a 25.4 torriceles. Entonces, esto lo hacemos para todos los datos. Encontramos el grado de avance a los diferentes tiempos y después, con estas dos expresiones podemos calcular presión de A y presión de B para los diferentes tiempos. ¿Ok? Eso es si quisiéramos trabajar con datos de presión. En este ejercicio se nos da un dato de temperatura. Sí, al principio 326 grados centígrados. Muchas veces en los ejercicios que se manejan datos de presión únicamente se nos da la tabla de presión y no se nos especifica el valor de la temperatura. Si se nos especifica el valor de la temperatura, lo conveniente es que trabajemos esos datos en unidades de concentración. Si nos falta algún dato que nos impida pasar a datos de concentración, podemos trabajar sin problemas en unidades de presión. O sea, vamos a llegar al mismo resultado, únicamente la constante va a ser diferente. Pero si recuerdan, la velocidad de reacción la expresamos generalmente en unidades de moles por unidad de tiempo por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, lo correcto sería trabajar en unidades de concentración. Ok, aquí vamos a hacer los dos ejemplos. Vamos a trabajar como si no tuviéramos ese dato de temperatura y trabajamos únicamente con datos de presión y también con datos de concentración. Bien, entonces, como les expliqué, con esas ecuaciones podemos completar nuestra tabla, ¿no? Teníamos inicialmente nada más estos datos, el tiempo, la presión y el grado de avance que vamos calculando a los diferentes tiempos. Bien, aquí ya subimos ese grado de avance y con las ecuaciones 3 y 4 obtenemos entonces la presión de A y la presión de B. Bien. Y si quisiéramos trabajar con datos de concentración,
pues lo que hacemos es, utilizamos la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por RT, ¿no? Concentración es moles sobre volumen, que es esto de acá. Despejamos moles sobre volumen y nos va a quedar que es igual a la presión entre RT, ¿no? Y aquí si nos interesa la concentración de Y o concentración de A, aquí tendría que ser la presión parcial de A, ¿ok? Entonces por eso seguimos requiriendo ese cálculo de presión. Haciéndolo de esta manera, pues, si ya tenemos la presión de A, únicamente dividimos entre RT y ya tendríamos estas unidades de concentración, ¿ok? Y una vez que tengamos esos datos, pues ya podemos aplicar el método diferencial o el método integral. Bien, estos mismos datos son los que estamos presentando aquí. Lo primero sería calcular el grado de avance de reacción para los diferentes tiempos, ¿no? Aquí tengo datos de tiempo, datos de presión y me interesa el grado de avance de reacción. Esta columna de aquí simplemente es mi presión total ok, bueno, aquí si logran ver en la columna D7 sería la presión total, es la presión al tiempo que estoy evaluando mi grado de avance de reacción. Sí, esa de aquí, presión total menos la presión inicial de A, que la tengo en la columna F, y la presión inicial de B, que está en la columna F. Ok, y esa presión inicial de A y B va a ser la misma que voy a utilizar en todos los datos. Si ven, esa no cambia, ¿no? Lo único que cambia en esta fórmula para los diferentes tiempos es la presión total que tengo tabulada en la columna D. Entonces, ya que calculé mi grado de avance de reacción, entonces puedo ocupar esta expresión de aquí y calculo mi presión de A. Entonces, mi presión de A es presión inicial menos 2 veces el avance de reacción. ¿Sí? Es 632 menos 2 por el avance de reacción que vaya yo obteniendo. Si la presión inicial es la misma que manejo, lo mismo para B, va a ser mi presión inicial, que es 0, más el grado de avance de reacción, ¿no? Que sale de la estequiometría. Y tan sencillo como eso, ya tengo grado de avance, presión de A y presión de B. ¿Ok? Como mencionamos que es conveniente trabajar también en unidades de concentración, yo utilicé este valor de la constante de los gases de 0.082057 atmósferas litros mol Kelvin. Entonces en esta columna lo que hago, dijimos un Torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, divido la presión de A, no la presión total, la presión de A, entre 760 y ya tengo mi resultado en atmósferas. Y después con la ecuación de los gases ideales, que dijimos que era la presión en atmósferas, porque estoy utilizando esa constante de los gases, entre R y entre la temperatura, ¿no? La temperatura estaba en 326 grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin, ¿no? Sumamos 273.15 y tenemos ese valor. Dividimos y ya tenemos datos de concentración. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es, ok, vamos a utilizar el método diferencial. Recordemos que el método diferencial nos restringe a que el delta T debe ser igual para todos los datos que tengamos, ¿no? Aquí tenemos el tiempo 1 menos el tiempo 0, nos da 367. Tiempo 2 menos el tiempo 1, 364. Tiempo 3 menos el tiempo 2, 307. ¿No? Aquí vemos, podríamos decir inicialmente estos dos son iguales, o más o menos iguales, pero aquí ya empieza a haber una diferencia importante. Si seguimos haciendo el ejercicio, encontramos todos estos valores de delta T. ¿Ok? Y cuando utilizamos el método diferencial, en la ecuación se nos pide el delta T. ¿Ok? El delta T para los valores iniciales, para los puntos intermedios, y para el punto final tiene que ser el mismo. Entonces,
de entrada quedaría descartado el método diferencial. Aquí no podemos aplicar el método diferencial. Nos queda el método integral. Ok, entonces para el método integral tenemos estas ecuaciones de aquí. Esta tabla es la misma que hemos estado manejando, únicamente reordené todas las ecuaciones para que nos queden todas de la forma y es igual a mx, ¿no? En este caso y es igual a kt para todos los casos. Si recuerdan, este término de CA0 lo teníamos de este lado, entonces, y este estaba negativo, entonces lo pasamos de este lado y nos queda de esta forma, ¿no? Esta la teníamos como menos kt, entonces simplemente invertir los logaritmos, teníamos CA sobre CA0, entonces para quitar ese signo negativo invertimos y nos queda CA0 sobre CA. Y todas nuestras ecuaciones nos quedan y es igual a la mx, donde m es k y x es el tiempo. Es decir, tenemos que graficar todo esto, eso que tenemos ahí, con respecto al tiempo. Bien. Entonces, para el método integral, utilizando las presiones, necesitamos el tiempo, aquí está, y necesitamos la presión de A. Ya no ocupamos la presión total, no ocupamos la presión de A, que es la que calculamos aquí en la columna F, ¿no? Entonces ya tenemos, esa es la presión de A. Y voy a obtener, o debo obtener, mi valor de Y para los diferentes valores de alfa, ¿no? Entonces cuando alfa vale 0, esta es mi Y, sea 0 menos CA. Si lo ven aquí, sea 0 menos CA. Y igual cuando tengo Y igual a 1, cuando tengo Y igual a 2 y cuando tengo Y igual a 3. Y haciendo estos cambios que les mencioné aquí anteriormente, que todo nos quede igual, podemos utilizar ahora sí esta expresión para todos los órdenes de reacción, excepto cuando n es igual a 1, pero podemos aproximarnos a 1 y ver cuál es el resultado, ¿no? Bien, entonces aquí yo grafiqué esto, obtuve esto para los diferentes órdenes de reacción, y estos son mis valores de Y, ¿no? De Y cuando alfa vale 0, vale 1, vale 2 y cuando vale 3. Y aquí puse mi expresión general. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, una vez que ya grafiqué, ir evaluando, graficando todas esas columnas contra el tiempo. Ok, y aquí vemos que para un orden de 0, pues nuestra gráfica se muestra muy dispersa, ¿no? Para un orden de 1, pues no hay tanta mejoría. Para un orden de 2, nos da exactamente 1, ¿no? Un coeficiente de correlación igual a 1. Para un orden mayor de 2, igual. La dispersión aumenta, ¿no? Ok. Bien, entonces quedamos que el resultado es igual a Y igual a 2. ¿Ok? Bien, y si queremos utilizar la expresión general, para no estar cambiando columna por columna, podríamos empezar aquí desde 0, y ya obtendríamos que los datos son muy dispersos. 1 nos va a dar 0, pero dijimos que si nos aproximamos a un valor de 1, la fórmula nos permite calcularlo y vemos que igual no es tan buen ajuste. Si damos un valor de 2, nos da lo que ya vimos, y un valor de 3, exactamente lo que ya vimos, ¿no? Digamos, esta sería una manera de hacerlo si no quisiéramos estar tabulando cada una de las columnas, ¿no? Ocupamos la expresión general y pudiéramos estar viendo este resultado. Ok, entonces de aquí ya encontramos que el orden de reacción es 2. Y de acuerdo a nuestras expresiones, Y es igual a mx, vamos a obtener el valor de esa pendiente a través de este comando, ¿no? Que es estimación punto lineal. Nos pide los valores de Y, los valores de X. Le damos falso para que no nos calcule
para que no nos calcule el valor de B o haga que B sea igual a 0. Y le damos también igual falso para que nos saque más datos estadísticos, ¿no? Entonces, con eso obtenemos que K, que es el valor de la pendiente, es de 3.8 por 10 a la menos 7 torriceles a la menos 1 segundos a la menos 1. ¿Okay? Ahora vamos a verlo utilizando los datos de concentración. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Nos ayudas a generar más y mejor contenido. Recuerda que si quieres acceder al material en PDF en el que estamos basando este tutorial, simplemente ingresa a www.triangle.com/tutoriales. Te pide que te registres, es completamente gratis. Y una vez que estés en el curso de interés, en particular esta información está en el curso de cinética, puedes acceder de manera simultánea al video y al documento en PDF. Y si quieres descargar el documento en PDF, le das clic en esta pestaña y te va a aparecer descargar. Ya resolvimos con el método integral utilizando los datos de presión. Lo único que tendríamos que hacer diferente, si ya tenemos de manera correcta esto de aquí, sería cambiar estos datos de presión y en lugar de utilizar datos de presión, utilizar datos de concentración. Yo hice eso, simplemente copié y verifiqué que las fórmulas estén bien relacionadas. Si ustedes hacen esto, copian esto de acá y lo pegan, les va a marcar algunos errores o les va a salir diferente porque aquí seguramente tendrán que haber vinculado alguna celda, la deben haber dejado como constante, ¿no? Aquí es, por ejemplo, sea 0 para el caso de alfa igual a 1, es la B42, ¿no? Si ustedes copian esa fórmula, les va a copiar, pero como esa está fija, les va a seguir jalando el valor de acá, ¿no? No el valor que pongan acá. Entonces nada más verifican eso y aquí en lugar de presión ponemos datos de concentración que los traemos de la columna de acá arriba donde ya los habíamos calculado, ¿no? Entonces con esos datos de presión hacemos exactamente el mismo ejercicio. Ya sabemos que el orden es igual a 2. Simplemente vamos a verificar que ese orden de reacción corresponda tanto en presiones como en concentraciones, ¿no? Ok, entonces dijimos aquí vamos a ocupar la expresión general para no estar cambiando dato por dato y vean que si ya lo tienen así es mucho más sencillo, ¿no? Para un orden de 0 no hay correlación. Para un orden de 1 dijimos que se hace 0, pero nos aproximamos a un valor de 1, un valor muy pequeño. Tampoco hay una buena correlación. Para un valor de 2 tenemos una excelente correlación. Y para un valor mayor a 2, un valor de 3, pues tampoco hay correlación, ¿no? Y aquí coincide con que el orden de reacción es de 2 para cuando utilizamos concentraciones, ¿no? Es decir, debemos llegar al mismo valor de orden de reacción, independientemente de si utilizamos unidades de presión o unidades de concentración. ¿Ok? Lo que sí cambia es el valor de la constante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí son unidades diferentes, ¿no? Aquí las unidades quedan en litros mol a la menos 1, segundo a la menos 1, y acá la teníamos en torricelis a la menos 1, segundos a la menos 1. Bien, entonces de esta manera sería muy fácil comparar con datos de presión o de concentración. Ok, les mencionaba yo inicialmente que es importante verificar la información que nos dan. Si aquí es presión, pero es presión total, no era presión de A ni presión de B, ¿no? Porque se leyó directamente de un indicador de presión este resultado y es la presión total, ¿no? La presión manométrica. Bueno, aquí debería ser, vamos a decir la presión manométrica, ¿no? Si aquí ponemos, en lugar de estos datos de presión, estos datos de presión total,
veríamos que con el orden de reacción es igual a 2, no estaríamos obteniendo un buen ajuste, ¿no? Entonces tendríamos que irnos aquí a un orden mayor, 3, 4, 5, 6. Hay un ajuste, sí. Tenemos también un valor de la constante, pero estos datos son de presión total. Además de que este orden de reacción es muy grande. Si tomamos como referencia que la molecularidad de las reacciones que se ha encontrado, hasta la fecha no hay uno que reportado que sea mayor de 3, ¿no? Entonces, esto les puede ayudar a que si ustedes hacen sus cálculos y ven que este orden de reacción les da mayor a 3, algo por ahí no están considerando bien, ¿no? Entonces, en este caso, si lo hubiéramos hecho de manera directa, llegaríamos a un orden de reacción igual a 6. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algo mal aquí? Revisamos todos los cálculos, revisamos los datos. Ok, encontramos que aquí deben utilizarse no los datos de la presión total, la presión de A. Y la presión de A, pues se calcula como ya lo explicamos, ¿no? Calculando primero el grado de avance de reacción. ¿Sí? Y con eso estaremos encontrando otra vez, ¿no? Que nuestro orden de reacción es igual a 2. No olvides suscribirte, dale like y comparte.